Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Y antes de iniciar con esta palabra, nos vamos a poner en manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Recibe la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, Dios. En esta tarde, esta palabra, Dios, la ponemos en tus manos. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, que tú, a través de tu propia palabra, toques el corazón de cada uno de ellos, que tú hables a su vida y que esta palabra sea de edificación para cada uno de mis hermanos. Yo les bendigo y te doy gracias por sus vidas en esta tarde. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues es un gusto estar aquí otra vez con todas las medidas de precaución porque pues esto aún todavía continúa. Estamos orando para que esto ya termine y podamos reunirnos ya como lo hemos estado haciendo siempre y abrir todas las actividades que siempre hemos tenido, pero pues todo está ahorita en manos de nuestro Dios y confiemos completamente en Él. El domingo pasado nuestro pastor nos habló de invertir los recursos que Dios nos da, invertirlos también en el reino, y nos llevó a reflexionar si lo que Dios nos está dando, nosotros como buenos mayordomos lo estamos invirtiendo de manera correcta en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, o no estamos dando las prioridades correctas a lo que Dios nos está dando y lo estamos utilizando en nuestros propios deleites. También nos llevaba a reflexionar en que el tiempo que Dios nos da, o sea, la vida que Dios nos da en esta tierra, en este lugar, si es que nosotros en realidad la estamos utilizando de la manera correcta y para la obra y para la bendición de Dios, o realmente nuestro tiempo lo estamos desperdiciando. Él nos daba varios ejemplos de cómo estamos a veces desperdiciando el tiempo y no estamos aprovechando para hacer las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy yo quiero también platicarte que también tenemos que invertir en nuestra vida espiritual con nuestro Dios, con nuestro Señor. Él nos decía que hay dos prioridades para Dios. La primera es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y la segunda también decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos hablan del amor de Dios, hablan de lo que nosotros tenemos que hacer también y en qué tenemos que invertir. En primer lugar, pues es en Dios, y en segundo lugar tenemos que ver los unos por los otros. Cristo nos dio el mejor ejemplo de cómo amar a nuestro prójimo y cómo amarlo como a nosotros mismos, y lo hizo a través de su propia vida. Nos dio el ejemplo con su propia vida de cómo es ese amor, y Dios también nos da el ejemplo porque da a su Hijo en amor por nosotros. Pablo entendió muy bien esto que Cristo nos enseñó, que Cristo le enseñó, y lo plasma muy bien aquí en el siguiente capítulo en el cual vamos a basarnos el día de hoy. Te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a estar leyendo Efesios capítulo 4 para poder entender más qué es esto que Pablo nos habla. Pablo nos exhorta a cumplir con estos deberes cristianos, los cuales pues nosotros al haber recibido a Jesús ahora tenemos el Espíritu Santo y debemos de actuar de una manera totalmente diferente. Como hijos de Dios, pues ahora tenemos el privilegio de tener la vida eterna junto con Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo también con nuestra vida aquí? Si estamos trabajando como nos dice, amaos los unos a los otros, perdonándonos, soportándonos, trabajando como un cuerpo unido, trabajando como uno solo, pues es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, aunque somos diferentes en carácter, tenemos actitudes diferentes,
Incluso la palabra dice que Dios da dones diferentes a cada uno de nosotros. Tenemos un carácter diferente, algunos tenemos un carácter más fuerte, algunos somos más retraídos, es diferente. Sin embargo, con estas diferencias, Dios nos utiliza para trabajar en la obra y para trabajar en un solo cuerpo, en un punto perfecto. Y yo quiero dividir este tema en dos puntos principales que nos está marcando el apóstol Pablo aquí. Y el primero es que debe existir una vida espiritual, una unidad espiritual por medio del Espíritu Santo. Jesús fue el que murió por nosotros. Dice, conviene que yo me vaya para que se quede el Consolador, el Espíritu Santo, pero también Dios envió a Jesús. Entonces es Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo con el que tenemos que buscar nosotros una vida espiritual unida para trabajar y hacer las cosas a las que el Señor nos ha mandado en esta tierra. Les voy a leer la nueva versión latinoamericana, nada más en los primeros 7 versículos, y dice así Efesios 1, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. En esta etapa, Pablo se encontraba en la cárcel, y aún estando en la cárcel, él dice, preso yo en el Señor. O sea, está diciendo preso a causa del Señor. Aún así, Pablo escribe esta carta exhortando a los creyentes a seguir adelante y a no claudicar en todas las cosas. Pablo no solo invertía sus finanzas, no solo invertía su tiempo en la obra del Señor, sino que su vida misma estaba siendo invertida dentro de la obra del Señor. Algo que el mundo considera un oprobio es estar en la cárcel. Piensas, son personas que han hecho algo malo, están en la cárcel, y muchos podrían decir, pues Pablo era una persona mala porque cayó en la cárcel. Sin embargo, sabemos que no es así, era porque predicaba la palabra, y por predicar la palabra es que él era preso. Él lo vivía con su vida, y lo que el mundo consideraba oprobio, Pablo lo consideraba un honor alto, y en ello también glorificaba a Dios y al Señor a causa de sus prisiones. Dice, preso yo a la causa del Señor, como diciendo, sí, tengo este conflicto, tengo este problema, pero me gozo en el Señor. O sea, él lo decía de una manera de que se sentía glorioso y glorificando al Señor. Y un honor más alto que tener incluso una corona como un rey era estar sufriendo por la causa de Cristo para Pablo. Y en esa situación de cárcel es como él nos exhorta, y esto toma todavía más valor porque él está sufriendo cuando ahora viene a exhortarnos a nosotros diciéndonos, vivan de una manera digna la vocación. ¿A qué se refiere Pablo en esta frase de vivan de una manera digna en esta vocación? Pablo se refiere a que como cristianos nosotros tenemos un llamado. La vocación es ese llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ese llamado no me refiero solamente a estar en un ministerio, a tener una posición dentro de la iglesia. Ese llamado también es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vivan de manera digna. Pablo sufría por el Evangelio, pero se gozaba en el Señor. Tú puedes decir, ¿cómo una persona que está sufriendo cárceles, que está sufriendo en un lugar tan horrible, puede tener ese gozo y expresarlo con gozo?
La pauta la vemos aquí en el siguiente versículo de Efesios capítulo 4. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Pablo, después de haber sido entrenado por Gamaliel, el más alto de los maestros del Sanedrín, y Pablo, habiendo sido rico de los judíos ricos y teniendo un orgullo tremendo por su raza, ahora se hace humilde delante de la presencia de Dios para sufrir y para hacerlo no solamente por él, sino por todos los demás. Vemos que Pablo fue el que más levantó iglesias en todo ese tiempo, y no solamente las levantó, sino procuraba que esas iglesias continuaran, y se dolía por lo que sufrían los hermanos y ayudaba también a las iglesias para salir adelante, no solamente financieramente, sino espiritualmente. Estaba enviando cartas para cada una de esas iglesias. O sea, humilló completamente su espíritu. Yo aquí busqué lo que es la definición de humildad en el diccionario, y dice: la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia de estas. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Pablo lo vivió, no solamente lo entendió, sino que lo vivió. El orgullo no le iba a dejar nada. El seguir donde él estaba y la posición que tenía no le iba a dejar nada, sino él sabía que todo lo puede en Cristo, que lo fortalecía, y vivir una vida en humildad para que muchos conocieran el Evangelio. Él decía con toda humildad, en ese sentido en el que no vale nada lo que hagamos, sino no vale nada lo que tengamos o lo que nos dé honra y gloria, sino que le dé honra y gloria a Dios, aunque seamos humillados en todas las cosas, como lo estaba haciendo Pablo. Él se humilló por el Evangelio, elevando el Evangelio a expresar una vida cristiana que todos necesitamos. Él decía también que nosotros debemos de estimarnos más pequeños que los otros, puesto que en realidad pues lo somos. O sea, realmente ante la presencia de Dios todos somos iguales, no hay acepción de personas. Para Dios va a ser igual el que viene y está aquí constantemente limpiando el auditorio para que podamos tener estos servicios, tanto como la persona que se para aquí. Somos iguales delante de la presencia de Dios. Ninguno tiene mayor valor que el otro. Delante de Dios todos somos iguales, y Pablo lo entendía y se humillaba a lo sumo para poder estar predicando el Evangelio y pensar siempre que humildemente podemos alcanzar también a los demás y amarnos los unos a los otros. Y hay otra palabra que menciona también en este versículo, que dice que es con mansedumbre. Y en el sentido que nosotros conocemos, en el sentido espiritual de la mansedumbre, es cuando nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas a las que Dios nos ha enviado, independientemente de lo que estemos pasando, como Pablo, que estaba sufriendo. Él se gozaba en el Señor y en mansedumbre seguía lo que Dios le había pedido hasta cumplirlo, hasta el final, hasta terminar la carrera como Él nos lo enseñaba, sin disputar con Dios, sin resistirse a nada, sino lo que Dios le decía, iba adelante en todas las cosas. Y también decía que era en paciencia, en paz, en armonía, en amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y este amor y esta paciencia va a honrar a Dios en donde quiera que estemos. Yo sé que es difícil en la actualidad
soportar a alguien que a lo mejor no me cae muy bien, incluso pues no somos moneditas de oro, nos vamos a caer bien a todos, como dice ese dicho popular, pero nosotros tenemos que verlo de manera diferente, como Cristo nos ve a nosotros. Cristo no veía al que lo estaba llevando a la cruz, sino el amor de Dios era el que cubría todo ese problema y todo ese conflicto. Y nos estamos aquí a veces enganchando en conflictos y problemas en la iglesia, que porque ya el hermanito me dijo no sé qué cosa, porque ya la hermanita me vio con cara de enojada, no sé qué trae contra mí, y nos empezamos a enojar por cosas vanas, por cosas que no son las que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que nos amemos unos a otros, y aquí Pablo nos dice soportándonos unos a otros. Obvio, no es sencillo, obvio, no es fácil, pero en el amor de Dios debemos de aprender a soportarnos unos a otros y vivir en unidad en el Espíritu para hacer ese mismo cuerpo. Colosenses, te voy a invitar a que abras Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, donde también nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y nos vuelve a decir aquí: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos perdonó Cristo? ¿Cuál era nuestra vida anterior? ¿Cuál es el contexto de donde nosotros venimos? Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué no voy a perdonar a mi hermano, que a veces no sé ni por qué se comportó de esa manera, si tuvo algún problema, si tuvo algún conflicto? ¿Qué fue lo que sucedió para que mi hermano pues venga con esa cara? Y a lo mejor lo estoy tomando para mí y no es para mí, sino que algo está sucediendo. Y aunque sea contra mí, aquí dice que yo tengo que perdonar a mi hermano. El versículo 3 nos dice: esforzándose por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué espíritu tenemos? Tenemos un mismo espíritu, y con ese mismo espíritu tenemos que soportarnos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y con ese espíritu tenemos que soportarnos los unos a los otros para guardar la unidad en el espíritu. Aunque tengamos conflictos, aunque tengamos problemas, la presencia del Espíritu está en nosotros, y es un solo Espíritu, y es el mismo Espíritu que está y mora en cada uno de nosotros. Aquí dice que la paz es ese vínculo que une a la iglesia. Tenemos que buscar por este Espíritu la paz, para que tengamos unidad como hermanos, como un solo cuerpo en Cristo. Pero solamente si tenemos ese mismo espíritu cada uno de nosotros. El objetivo primordial de la iglesia de Cristo es que seamos un solo cuerpo y que Cristo sea la cabeza de ese cuerpo. Y lo vemos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Llamados a una misma esperanza. Esto va ligado al Espíritu Santo, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es lo que garantiza también
nuestra herencia allá en el cielo y no aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo con las arras que Dios nos ha entregado? ¿De verdad creemos que esas arras nos van a llevar a esa vida eterna? ¿Así lo crees? Efesios, vamos a regresar al capítulo 1, versículos 13 al 14. Vamos a ver qué nos dice de esta herencia y dónde está esta herencia. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Tienes ese espíritu? ¿Tienes esas arras contigo? Entonces tenemos que tener esa esperanza. Y Dios nos da esas arras para que nosotros probemos un poquito de lo que nos espera allá en el cielo, allá en su gloria. Y vamos a verlo aquí, que como cristianos, conocer cuál es esa esperanza. Y vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 5. Y dice, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que nos es guardada en los cielos. Nuestra esperanza es vivir esa vida eterna al lado de nuestro Dios. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a ser un solo cuerpo aquí en esta tierra y que como un solo cuerpo impactemos a esta sociedad, a esta tierra, a este mundo. Si no hay unidad en ese Espíritu Santo en nosotros y este cuerpo no es integrado, Cristo es el que une a ese cuerpo. No podemos continuar así, tenemos que ser diferentes y empezar a vivir esta vida en Cristo y empezar a invertir en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos, amándonos unos a otros. Y aquí Él nos lo rectifica en el versículo 5 de Efesios 4, dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esa fe fue el acto que nos llevó a creer que ahora estamos con el Señor, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que nos hemos amarrado a esa vida eterna. Y esa es la fe que tenemos. Y no solo eso se dice que sino que dice que hemos sido bautizados igual que Jesús. Es un solo bautismo. Jesús fue el que nos dio la muestra de ese bautizo y nos dejó ese mandato para que seamos unidos como un solo cuerpo, para que seamos incorporados a ese cuerpo. Un solo Señor, Jesucristo. Una sola fe, que es esa esperanza de que Jesús murió por nosotros para darnos la vida eterna. Y un solo bautismo que nos identifica con ese cuerpo. Y no solo eso, si también nos dice en el versículo siguiente, en el 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, para todos, en todos. Dios es sobre todo. Dios es la fuente, la culminación de esa unidad. Dios, Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, por todas las cosas. Ahí está Cristo. Por medio de Cristo, para Él son todas las cosas y por Él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Cristo también nosotros entramos a esta unión con Dios. Y todos, dice, y con todos vosotros, con todos nosotros. Esto está hablando con todos los creyentes en quienes el Espíritu Santo
mora, en el que el Espíritu Santo ha venido a morar. Y el versículo 7 nos dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de Cristo. Es un regalo de Dios. Esa unidad con Él, esa relación con Él es un regalo. Utilicemos ese regalo que Dios nos ha dado. Tengamos esa unidad con Dios, Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros. Y Pablo nos explica que al haber hecho esto, al tener nosotros esta unidad de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ahora tenemos una nueva vida, una vida totalmente diferente, una vida que no teníamos cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos alejados de Él, vivíamos de una manera diferente. Pero ahora, cuando esta unidad está en nosotros, este Espíritu Santo, ahora lo conocemos y guía nuestras vidas, ahora somos de manera diferente. Vamos a irnos hasta el mismo capítulo 4, a partir del versículo 17, y vamos a leer ahí varios puntos de lo que es esta nueva vida en Cristo. Aquí voy a usar la versión Reina Valera 1960. Y comienza el versículo 17, dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo vuelve a exhortarnos diciendo: esto les digo, que ahora ya tienen esa unidad del Espíritu, Dios, Cristo y el Espíritu Santo en las vidas de ustedes. Ya no tienen por qué andar más como lo hacen los otros gentiles, como lo hacías anteriormente de conocer. Los otros gentiles son aquellos que aún no conocen del Evangelio, pero nosotros conocemos el Evangelio. No dice que algunas veces, sino dice que ya no andéis como los otros gentiles, en la vanidad de su mente. La vanidad en su mente es un derroche racional de los objetos que a mí me interesan de este mundo, de las cosas vanas, de lo que no llena mi espíritu, de lo que no me ayuda a una vida diferente. Es el orgullo de la persona, es el alto concepto que tiene de sí mismo, cree que sus propios méritos son los que lo llevan a todo. Nos habló el pastor un poco de eso la semana pasada, y en su afán de ser y es su afán también de ser conocido por esos méritos que él supuestamente ha logrado. Y esto muchas veces los lleva a hacer cosas vanas en el mundo, cosas que no tienen sentido o que no llenan su vida espiritual o que no cumplen con el objetivo que Dios nos ha dado ni para la obra que Dios nos ha dado. Y al contrario, provocan un alejamiento de estar con Dios, de estar siguiendo la palabra, de hacer las cosas a las que Dios nos ha traído. Y dice también el 18, dice: teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido nos está hablando que su percepción, su inteligencia es nublada, se oscurece completamente y no ven la luz de la palabra y no ven al final del túnel, sino que están metidos en ese hoyo oscuro, en ese entenebrecimiento de las cosas vanas, del orgullo, de los méritos, de otras cosas que a lo mejor les da un éxito, como decía el pastor, pero no llenan su vida. ¿Cuántos ídolos hemos visto que están en los conciertos con auditorios completamente llenos, con una euforia total? Y si tú ves cómo llegan a su hotel, solos, apartados, amargados, muchos tienen que estar incluso después de eso tomando para bajar toda esa soledad, todo ese conflicto,
O sea, eso no nos lleva a eso. O sea, al contrario, no deja ver la luz de la palabra en todo esto. Esto le sucedió también a Satanás en su caída. Si tú recuerdas, Satanás quiso sentirse mayor que Dios por el orgullo que tenía y fue echado también de los cielos. Esto los aleja también de tener esa vida espiritual. Y sabemos que la vida espiritual en el creyente es el Espíritu Santo, es Dios quien le enciende en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando venimos al Evangelio, ahora nos sentimos de manera diferente, tenemos deseos de ir y platicarles a los demás lo que Cristo hizo también en nuestras vidas. Y en cambio en el mundo, pues la dureza no les deja hacer todo eso. Vamos rápido aquí al capítulo, al versículo 19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a cometer errores como la lascivia, avidez y toda clase de impureza. Y aquí nos recalca: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aquí Pablo separa a los otros gentiles de los que ahora tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos aprendido a través de la palabra. Nosotros ahora somos diferentes a través de la palabra. Y aquí nos lo dice en Efesios 21. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hemos oído la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos sido enseñados por el Espíritu Santo. Nos enseña, nos redarguye. Estamos siendo enseñados por el Señor. No podemos ser iguales, porque la verdad está en nosotros. La verdad que hemos oído, ahora el Espíritu Santo la enfatiza cada vez más para vivir una vida diferente y vivir en la verdadera palabra de Dios. ¿Qué queremos decir también con la palabra? Esa palabra es viva, como lo explica Juan en el capítulo 1, versículo 14. Si quieres, no lo busques, te lo voy a leer. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra viva, que es Jesucristo, ahora está en nosotros. Por medio de Cristo, ahora esa palabra está viva en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir sobre todas estas cosas. Ya no es igual. Aquí dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa era la naturaleza antes de conocer a Cristo. No conocíamos la verdad. La verdad no vivía en nosotros. Pero ahora conocemos a Cristo y la verdad tiene que hacernos completamente diferentes. Tenemos que vivir de una manera diferente, completamente. Ya no sembrar las cosas que sembrábamos antes, sino ahora nuestra siembra debe ser para el reino del Señor. Vamos a leer Gálatas, bueno, les voy a leer, no lo busquen porque ya el tiempo se nos está acabando. Gálatas capítulo 6, versículos 8 al 10. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Como los otros gentiles? ¿O tienes ya ese Espíritu, esa palabra viva en tu vida y estás sembrando para cegar en la vida eterna? Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. No veas las circunstancias de lo que está sucediendo, de lo que está pasando.
si están hablando mal de ti, si están haciéndote cosas malas, no lo veas. Dice, no desmayes, no claudiques, porque a la larga vas a cegar si no desmayas. A veces sientes que ya no puedes, que esta tierra te está agobiando, que los afanes del mundo te están agobiando, que los problemas del mundo te están agobiando. Tienes ese espíritu, póstrate ante el Señor y dile, Señor, no aguanto más. Señor, no puedo. Si tú no estás conmigo, Dios, no puedo. Y el Espíritu Santo y Dios te va a contestar sobre todas las cosas y vas a ver ese fruto en tu vida. A lo mejor Dios te está permitiendo pasar esto para utilizarlo posteriormente también para que tú puedas alcanzar a otros. Pregúntale al Señor qué es lo que está pasando. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Y aquí nos dice, haz el bien y primero a la familia de la fe. Aquí dice que el tiempo se me acaba y me falta un poco ya, pero quiero comentar algo sobre lo que hace nuestro hermano Enrique y Brenda con esto de ponlo en tus manos. Probablemente ellos no nos han dicho trae esto, lo otro, pero no sabemos qué está sucediendo y yo quiero decirles que pues a través de esto también nosotros podemos estar ayudando primero a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque en esta época, y no solamente en esta época, hay gente de la tercera edad que pues ya también no tiene recursos para salir adelante, o hay hermanos que durante esta época también han perdido su trabajo, sus ingresos se han visto diezmados y todo. Pues los que Dios nos da el privilegio de seguir todavía adelante con nuestra economía y con todo, y nos sigue bendiciendo Dios, podemos ayudar a nuestros hermanos también a través de esto, porque ellos ven quién tiene esa necesidad. En primer lugar, pues a las viudas, a los de la tercera edad, a los que han perdido el trabajo, se les está apoyando con despensas cada X tiempo para que puedan subsistir todo este momento, todo lo que está pasando y salir adelante. Si no nos ayudamos nosotros mismos y no demostramos el amor los unos por los otros de esta manera, ¿de qué otra forma podemos empezar a hacer lo que Dios quiere para nosotros? Apoyémonos. Y si tú ves que en alguien hay necesidad y le da pena venir, dile, ve, vamos, yo te acompaño para que hablemos con nuestro hermano Enrique y con Brenda, si hay necesidad y todo. Se requiere de ese apoyo, hermano, y hay que seguirlo haciendo, porque Dios es lo que quiere, que nos amemos unos a otros. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente, dice aquí, y aquí nos deja entender, o sea que nuestra renovación, nuestra nueva naturaleza es constante y tenemos a Dios, a Cristo y el Espíritu Santo para seguir caminando y renovándonos en todo esto. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad. La nueva vida nos ha sido dada por Cristo. Debemos buscar hacer la justicia. ¿Y la justicia dónde la vamos a hacer? La justicia la vamos a hacer con nuestros semejantes. La santidad va a ser la relación que nosotros tengamos con nuestro Dios. Les voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos que empezar a actuar de manera diferente. ¿Cómo? Dice aquí, por lo cual, desechando la mentira y hablando con la verdad, cada uno a su prójimo. Entre nosotros tenemos que buscar hacerlo de esa manera, porque somos miembros los unos de los otros.
somos del cuerpo de Cristo, somos el mismo cuerpo. Nadie puede dañar a su propio cuerpo. El que daña a un hermano está dañando al cuerpo de Cristo. El que conspira contra un hermano está dañando al cuerpo de Cristo. Es como una célula de cáncer. Una célula de cáncer empieza a afectar a otra célula sana. Y así otra célula. ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien nos dice, oye, tal persona tiene cáncer? Oramos por dos cosas. En primer lugar, oramos porque Dios sane completamente y que todas esas células dañadas sean sanadas completamente y el cáncer desaparezca. O la otra es que esas células sean quitadas, que esas células sean cortadas. No seamos de los que hieren el cuerpo de Cristo. Fortalezcamos nuestra vida en Cristo para vivir de una manera diferente. Y nos dice aquí el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Decíamos al principio, somos diferentes, tenemos carácter diferente. Sí, posiblemente pueda haber algún malentendido, algún conflicto, algún problema. Sin embargo, no debemos dejar que esa herida siga sangrando. Tenemos que sanar esa herida. Airaos, pero no pequéis, dice, no se ponga el sol bajo nuestro enojo. No permitas que esto siga. Ve, busca a tu hermano y dile, ¿sabes qué? Me siento de esta manera. Tu actitud a lo mejor me dañó, pero quiero decirte que en el nombre de Cristo yo vengo a decirte que no hay problema, que yo te amo en el amor del Señor, te amo en el amor de Cristo y sana esas heridas para que el cuerpo de Cristo continúe adelante en todo. Nos dice, no deis lugar al diablo. Si dejamos todo para después y no tomamos el valor de decir, oye, me afectó esto, me afectó aquello, pero vamos a razonar y vamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y vamos a orar, estamos dando lugar al enemigo y a que la herida siga mermando el cuerpo. Ya no podemos ser de la misma manera. Dice, el que hurtaba, ya no hurte más, o sea, el que hacía las cosas de una manera incorrecta, ya no las vuelva a hacer, ya eres diferente, hazlas de una manera diferente, haciendo con sus manos lo que es bueno. A lo mejor tus manos hacían cosas incorrectas, ahora esas manos tienen que ser para hacer las cosas buenas y bendecir a nuestros semejantes y bendecir a nuestros hermanos, para que tengan que compartir con el que padece necesidad, como les decía hace un momento. Que no haya ninguna palabra corrompida, que toda palabra corrompida salga de nuestra boca, y ahora que esta boca hable para bendecir, para consolar, para exhortar, para confortar, para aliviar a nuestros hermanos en todas las cosas, y para edificación, a fin de que dar gracia a los oyentes, que vean, sí era yo diferente, actuaba de esta manera, pero Dios ha cambiado y Dios ha transformado completamente mi vida. Y dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristes, no hagas enojar a nuestro Dios. Se refiere a nosotros los creyentes, que no seamos incongruentes con la palabra, que no hagamos las cosas de manera incorrecta, sino que hagamos las cosas de manera correcta. Y aquí tenemos un ejemplo del pueblo de Israel. En Isaías 63, versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vemos cómo el pueblo de Israel se daba de topes contra Dios, contra las cosas que él le pedía,
por orgullo, por desobediencia, por muchas cosas. Y no eran bendecidos y los hizo caminar 40 años por el desierto. Y en Hechos capítulo 7 también habla, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así como sus padres lo hicieron en el desierto, ustedes vienen ahora y lo están haciendo de la misma manera y no quieren cambiar. Y aquí Pablo en el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, para que todo sea diferente, para que vivas una vida nueva, completamente en Cristo. Dice, antes sed benignos unos con otros, y nos vuelve a recordar, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos otra vez unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios se ha mostrado benigno, misericordioso y perdonador con todos nosotros. Nos perdonó de la vida que teníamos a través de su Hijo Jesucristo. Pues ahora nosotros también tenemos que aprender a ser justos y hacer las cosas buenas con nuestros semejantes. Es Dios y Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Dios nos concedió ese perdón a través de Cristo. Y fue un precio alto, como todos lo conocemos. Jesús tuvo que morir para que nosotros fuéramos perdonados. Tú no tienes que morir para hacer el bien con tus semejantes, sino solamente dejarte guiar por el Espíritu Santo. Hermano, busca la unidad del Espíritu, Dios, Cristo y el Espíritu Santo en tu vida. Y si ese Espíritu está ya en tu vida, empieza a actuar de acuerdo a esos deberes cristianos que nos está aquí platicando Pablo. Ya no como se hacía, sino hacerlo de manera diferente. Inclinen su rostro y vamos a orar en esta tarde. Si va pasando también el grupo de alabanza. Vamos a orar. Padre, te damos honra, gloria, alabanza. Dios, bendito seas por toda la eternidad. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a obrar en la vida de cada uno de ellos y empiecen a ver dónde hay necesidad, dónde se requiere que ellos empiecen a actuar, dónde se requiere el amor de los unos con los otros, dónde se requiere perdonar al que nos ha agredido, al que nos ha dañado, como dice tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas. El estar aquí se ve la disposición que ellos tienen de aprender sobre tu palabra, de aprender cada día de tu palabra, Dios, y que tu palabra siga transformando la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén.